española que truncó tantas cosas, entre ellas el cine español. Pero hay que tener en cuenta que es que al público español no solamente le gustaban las películas españolas y adoraba a sus cómicos, a los actores y las actrices españolas, que incluso se conocían artísticamente por sus diminutivos, Antoñita Colomé, Marucci, Fresno, es decir, no solamente esto, sino que además las películas norteamericanas, por decir claramente el nombre del adversario, no gustaban. Y no gustaban, y esto es un dato que desafortunadamente tengo que decir en honor de la verdad, porque estaban subtituladas y porque había el más alto índice de analfabetismo que se había dado en Europa. Esa fue una de las claves de la entrada del doblaje. Que las películas no se podían seguir, claro. No las entendía. Y claro, la presión de la distribución norteamericana, que en otros muchos países entró con películas subtituladas, en España fue mucho mayor, porque sabía que sus productos no tenían ninguna salida. Sí, pero en países como de Latinoamérica o en Portugal, sin embargo, se siguen proyectando en versión original con subtítulos, pese a que también hay el mismo índice o más de analfabetismo. Claro, pero es que aquí ganaron la batalla. Claro, pero por otras razones. Claro, por razones imperialistas y nacionalistas en el peor sentido de la palabra. Y allí no consiguieron ganarla. Y una vez que ganan la batalla del doblaje, el doblaje se constituye inmediatamente en una forma social en la que se acostumbra a todo el mundo y que ya no hay manera de darle marcha atrás al doblaje. Eso ya es difícil. Eso es prácticamente imposible. Pero volviendo en el tema, ya podemos terminar, uno de los aspectos curiosos es que cuando se inicia la guerra y ya se divide la España en los dos bandos, sin embargo, cinematográficamente, por ejemplo, Morena Clara fue un éxito de taquilla impresionante en los dos bandos. Claro. O sea, gustaba lo mismo en un bando que en el otro. Y la gente iba a ver entusiasmada Morena Clara, de Florian Rey, lo mismo en el bando republicano que en el bando, digamos, de los insurrectos. Porque en el fondo Morena Clara era una película que conectaba con el pueblo. Y entonces el pueblo iba emocionado a ver Morena Clara. Y La Verbena de la Paloma siguió exhibiéndose también durante la guerra con el mismo éxito en ambos bandos también. Pero eso yo creo que es la clave. La clave no solamente es el doblaje. Yo recuerdo a algunas personas que trabajaban en Cifesa en los años 50 que todavía Morena Clara y Nobleza de Baturra eran solicitadas por los exhibidores de los pueblos, y entonces había una red inmensa de cines, y los cines por encima de las películas americanas del momento. Y en el caso que habéis mencionado, de Florian Rey, por ejemplo, cuando en los años 60 hay una pequeña retrospectiva muy corta, 3 o 4 películas de él en el Festival de San Sebastián, no solamente nosotros que lo descubrimos y que organizamos una tangana de esas que llaman, firmando pues Vizcaíno Casa, Florentino Soria, Marcela Reita Jauregui, los franceses que habían venido y tal, que hacían piña con nosotros. Todos nosotros pedimos y conseguimos lo que el festival no había pensado, que no estaba Florian Rey ya, pero estaba en Argentina. Y lo que el festival no había pensado era que podía, y la trajeron en avión y fue un éxito inmenso. Y a los franceses les sorprendió, y lo escribieron, que hubiese decir un cine de una calidad muy, muy aceptable y que además conectaba con el público maravillosamente. Y eso es lo que el cine español luego también perdió. Y hay que decir también que no solo en España, sino en los países iberoamericanos, estas películas en los años 30 también gustaban más que las norteamericanas. Posiblemente por motivos parecidos del idioma, pero también porque conectaban también con la sensibilidad y los gustos de los espectadores latinoamericanos, donde estas películas también fueron un éxito. Y es curioso cómo eso se perdió con la guerra y, sinceramente, todavía no se ha recuperado. Los mercados latinoamericanos, pero es que no desgraciadamente, están perdidos. Perdóname. No se ha recuperado por una razón, que es que al mismo tiempo que el cine español, por la desgracia funesta de la guerra, da un paso atrás, el cine norteamericano da 2 pasos adelante. Sí, o 3. Claro. Ese es el gran problema, que lo que no hay posibilidad es de quitar ya al que se ha instalado. Pues si no, el cine español continuaría en la misma tónica. Yo quisiera decir una cosa que ha dicho, remarcar de alguna manera, qué horrible palabra, una cosa que ha dicho al principio Antonio Jiménez Rico, que a mí me ha sorprendido de nuevo al ver la película, es la movilidad de la película. El que la película está hecha prácticamente con una cámara en traveling, porque no había otra posibilidad, constantemente. Va pasando. Hay un momento que a mí me gusta mucho, particularmente en la película, que es cuando
Julián persigue a don Hilarión en la tienda de ropas al final. Sí, hombre. Que hay un traveling de derecha a izquierda constante, que van incluso pasando el muro. Todo eso le da una gracia, un desparpajo, que evidentemente hace olvidar que la película está basada en una obra de teatro. Sí, sí. Claro, es que yo creo que una de las cosas que quiso Benito Perojo Es romper eso. Claro, él quiso hacer una película. Es que primera. hay un número musical que es el de la bailaora y la cantaora, que se celebra en el café en Melilla, me parece, que es una maravilla. Fantástico. Con aquellos balcones, con aquellas ventanas, con aquellas acciones paralelas, con aquellos barridos, buscando la cámara, la ventana. Y ese número musical, en su origen, es un número tan estático y tan teatral como cualquiera de la zarzuela. Y Benito consiguió convertirlo aquello en una especie de número musical en interiores, en exterior. Esa cámara que entra en el café desde el exterior, desde el decorado, pero desde fuera, se mete dentro, pasa por la puerta esa de donde y se mete y llega hasta la cantaora y la bailadora, que por cierto en los títulos pone cantadora y bailadora. Les pareció un poco excesivo. Pero yo, por ejemplo, decía antes, y no es por entrar en polémica ni mucho menos con Juan Miguel, que es una película con un cierto regusto francés, y evidentemente tú lo puedes notar en algunos instantes cuando se ven los ambientes en las buhardillas, los tejados. Hay un poco de Claire. Cómo se pasa del día a la noche, que eso está muy bien dado, cómo se va pasando. Pero lo que tiene la película y de lo que participa es una estructura de película americana, de musical americano, de los musicales que hacían los americanos en los años 30. El punto de vista. Esa movilidad, esa rapidez la coge Perojo del cine americano, donde la cámara continuamente está indagando entre los personajes, se mueve, trata. Y eso es una cosa que nos lleva a algo, que Perojo era un gran experto también en el cine americano y que lo había sentido muy bien. No vamos a polemizar en absoluto, pero te voy a matizar lo que acabas de decir. La técnica de la película es americana y la estética de la película es europea o francesa. Sí. Es que además, Benito Perojo, que tú lo has dicho, recuerda Pabs, que tú lo has dicho antes, no solo, bueno, me imagino que lo sabes, pero vamos, por recordarlo, no solo rodado en España, en Alemania, en Francia, en Hollywood, en Italia y en Argentina. Es un señor que ha rodado en todo el mundo y que además ha viajado, ha estudiado, estuvo mucho tiempo viviendo. Es un hombre de una gran cultura. Tú sabes que él tenía una obsesión, incluso tú que le trataste en los últimos años. Yo le conocí también en los últimos años. Él tenía una obsesión incluso hasta el final de su vida, que es que los grandes técnicos estaban en el extranjero. Que a lo mejor tenía razón. Al principio tuvo... Eso es lo que decía Orson Welles también. Tuvo dos Pero tendencias. qué extranjero. Claro, él tuvo dos tendencias. O ir a rodar la película española fuera de España, o traerse a los técnicos aquí el operador. Sí. Y Suspiros de España la rodó en Alemania. Y el Suspiro de España la rodó. Y está ambientada en Que España tiene momentos con que te Estrellita pone Castro. la carne de gallina, Suspiros de España. Tiene momentos esa película asombrosa. A mí lo que me sigue fascinando después de 60 y tantos años que tiene esta película es la modernidad que tiene. No sé cómo decir, por ejemplo, esos hallazgos que no están en la verbena de la Paloma, cómo él de repente decide que también hay una verbena, no solo para el pueblo, sino para los aristócratas. Y entonces, por medio de una lámpara, de una de esas, Eso es Renoir puro. Eso es una cosa asombrosa. Pero es que ese número musical que empieza con un organillo, pasa por una banda, unas niñas bailando solas. una banda de popular y termina en unos salones ampulosos con aquella... Eso es de una originalidad en aquel momento, porque ese número es un número pues que en el fondo, en su origen, es un número único. Y él lo cambia de ambientes. Y es curioso también del cine español la obsesión que tenía, sobre todo en el mudo, por adaptar zarzuelas al cine. Que es curioso porque, claro, la zarzuela, que es un género fundamentalmente musical, había una obsesión en el cine mudo de hacer bueno, la primera versión de La verbena de la Paloma fue en el cine mudo. La segunda también. Luego se hizo otra de La revoltosa. La revoltosa de se han hecho Florian Rey. muchísimas. Y yo creo que es que el cine lo que la buscaba... dirigían con la orquesta en el cine. Sí, yo creo que Bretón. el cine lo que buscaba industrialmente, como lo busca siempre, es el éxito. Y a mí me da la sensación que como lo que tenía éxito eran las zarzuelas, pues adaptaban las zarzuelas al cine para beber un poco de ese éxito. Pero es curioso cómo en el cine mudo se hicieron tantas zarzuelas, porque yo ahora sí que lo entiendo en La verbena de la Paloma que hemos visto, porque no cabe duda que es una joya. No sé si sabéis esa anécdota que creo que se atribuye a Maurice Ravel, creo que fue a Ravel, que cuando vino en España y oyó La verbena de la Paloma, se quedó extasiado y le preguntó qué era eso, y le dijeron que era el género chico. Y dijo, pues si este es el chico, ¿cómo será el grande?
Es que realmente la verbena de la Paloma, como La Revoltosa y como algunas obras de Barbieri, de Chueca, de Chapí, son verdaderas maravillas. Y yo siempre he tenido la sensación de que grandes musicales de Broadway tipo Hello Dolly están inspirados en la estructura que tienen estas obras, porque si tú trasladas la esencia, son comedias musicales americanas. Y hay una cosa que no solo no vamos a polemizar, sino que estamos de acuerdo. Hay algo en esta película que la hace mejor que todas las coetáneas suyas,